Patricio, desarrollamos un poquito más cuál es la historia de Fabián Tomasi de Basavilbaso, ¿no? Entre Ríos. Bueno, cómo llegaste a él, cómo te enteraste de este caso y bueno, cuáles son las sensaciones que tuviste cuando te encontraste y lo tuviste al frente, ¿no? Bueno, Fabián Tomasi fue el caso, es el caso quizás más simbólico en lo que es el tema de la contaminación con agroquímicos. Pero particularmente en este caso es el caso con el que yo cierro el libro. Digamos, yo ya tenía una recopilación de situaciones y de testimonios, y el caso Tomasi es como el último que se viene a agregar, pero me pareció de una contundencia tan grande que se merecía esto de ser llevado directamente a la portada del libro. Fabián Tomasi fue empleado durante años de una empresa con sede en Basavilbaso, ahora no funciona más en esa localidad por lo que sé, que se llama Molina y Compañía. Era una empresa dedicada precisamente a fumigar, a fumigaciones terrestres y aéreas, y en el caso de Fabián se ocupaba de cargar los aviones con los agroquímicos. Tuvo manipulación de glifosato, tuvo manipulación con insecticidas como el clorpirifos o el endosulfán, con distintos productos que en muy poco tiempo fueron teniendo una incidencia directa en su salud, llevándolo a perder, primero a perder muchos kilos, o sea, Fabián perdió alrededor de 20 o 30 kilos en cuestión de meses, y después derivándole en problemas más complejos, como lo que tiene hoy es una polineuropatía tóxica, tiene una enfermedad que se conoce como enfermedad del zapatero, que en definitiva afecta lo que sería el sistema nervioso central, o sea, Fabián tiene problemas para caminar, se le lastimaban las manos, o sea, un montón de complicaciones sanitarias vinculadas directamente con la manipulación sin ningún tipo de protección de este tipo de químicos. ¿Cuáles son los actores que están detrás de este tema que impiden de alguna forma que no se dé a conocer o que por lo menos no sea tratado de la manera que se merece? Hay una combinación de intereses muy grande que tiene que ver, en nuestro caso en particular en la Argentina, con la estructura de producción y con la dependencia económica que hay del modelo agrícola vigente, pero es algo que se puede hacer extensivo a América Latina. O sea, lo que sucede hoy en Argentina es similar a Paraguay, Uruguay, Brasil, a Colombia o a México. O sea, en definitiva hay una estructura económica de producción, de ganancia económica muy fuerte, que lo que está haciendo es atar en un punto la riqueza del país a este tipo de producción, que se basa en un combo muy sencillo, que genera muy pocos costos también, que es operar con semillas transgénicas que son resistentes a determinados agroquímicos en base a una técnica de cultivo que es la siembra directa. Digamos, estos tres elementos han permitido lograr un superávit fiscal bastante grande a la Argentina en los últimos años. Está estimado en alrededor de 35.000, 40.000 millones de dólares que han ingresado a la Argentina entre el 96 y el 2011 más o menos. Por ende, toda la estructura, la recuperación económica que tuvo Argentina después de la crisis del 2001 reposa en definitiva a la eficacia que ha tenido este tipo de producción. O sea que en definitiva están implicados todos los estados, los municipios, las provincias, el gobierno nacional y por supuesto los proveedores, que están conformados por quienes desarrollan las semillas, quienes desarrollan los agroquímicos, los fertilizantes y otro tipo de desarrollos biotecnológicos que hoy mejoran las semillas, ¿no? Digamos que este es un tema que se empieza a ver, o por lo menos lo que pude leer de tu investigación en la década del 90. Lo cierto es que hemos pasado por 3 gobiernos, ¿sí? Por 3 gestiones, y el tema fue empeorando y los casos se van multiplicando. ¿Por qué crees que ninguna de las gestiones, desde la función del Estado y de lo que tiene que ver con temas de regulación y demás de este tipo de utilización de estas sustancias que tal vez en otros países sí están reguladas o por lo menos controladas, no sucede lo mismo aquí en Argentina? A mí me parece que hoy estamos corriendo un poco con el problema desde atrás. Da la sensación, o sea, por lo que uno ha percibido, por la documentación también a la que he tenido acceso, Argentina aprobó de manera abrupta, digamos, el ingreso de la soja transgénica con el combo que incluía la utilización de glifosato. Eso se masificó, o sea, hay que pensar que la frontera agropecuaria y la superficie de producción se aumentó más del 60% en poco más de una década. Pero esto conllevaba también la utilización de estos agroquímicos, en muchos casos desconocidos,
Y lo que sucedió obviamente es que bueno, empezó a surgir una ganancia económica muy fuerte, tanto para los gobiernos como para las empresas, que obviamente hacen un lobby muy fuerte para que se sigan consumiendo este tipo de productos. Como decía hoy, también este nivel, esta técnica, este sistema permite bajar muchísimo los costos. Se habla de una disminución de un 20, un 30% de los costos comparado con lo que era la producción agrícola en la década del 90. Todo esto en definitiva ha generado, digamos, una riqueza económica que se sigue concentrando en muy pocas manos, pero muy fuerte para las arcas del Estado. Entonces regular de repente ahora es muy complicado, porque implicaría en cierta medida quizás achicar un poco la superficie sembrada con soja o plantear otro tipo de cultivos, bajar los niveles de uso de agroquímicos, lo cual implicaría llevar a la práctica otro tipo de técnicas para que a los productores les implicaría también una ganancia un poco menor, no es que los productores van a dejar de ganar plata. Entonces todo esto, digamos, en definitiva se generó una gimnasia, un mecanismo de producción que es muy beneficioso, muy barato también de producir, entonces es muy difícil. Las economías están ajustadas hoy por hoy prácticamente a este tipo de producción, y lo que se ha generado también desde lo discursivo es la idea de que no se puede producir de otra manera, lo cual implica otra barrera complicada más allá de la cuestión de producción en sí misma, ¿no? Y ese es el discurso, que no se puede producir de otra manera. En tu caso, en tu investigación, ¿cuáles serían esas otras formas o otras alternativas que tal vez vos puedas manejar? No sé si corresponde que vos lo puedas por lo menos comentar. Sí, siempre digo lo mismo, que no está en mí el hecho de tener que dar una respuesta a eso. Siempre me baso en lo que me dijo una enfermera de Garrahan en las primeras entrevistas que pude hacer para el libro, en la que ella me dijo muy simple, me dijo, ellos impusieron el sistema, nosotros no tenemos por qué ahora plantearles una salida. O sea, esa es la realidad. Sí es cierto, por lo que estuve observando en los últimos días en algunos informes periodísticos, que bueno, que se hacen algunos experimentos de cultivo sin utilización de agroquímicos. De hecho hay algunas experiencias realizadas por el INTA y la realidad es que los rindes no son bajos, son bastante buenos. No se llegaría al nivel de la renta que generan los granos hoy por hoy, ¿no? Pero sí se habría una ganancia bastante importante. Por ende es un tema de resignar una parte de esta ganancia, en definitiva para discutir un bien sanitario general, que es lo que no está haciendo el Estado. El Estado está negando completamente que hay una problemática con los agroquímicos. O sea, es como muchas veces se ha escuchado, ¿no? O sea, se habla de los ambientalistas como gente, como fundamentalistas que no acceden a sentarse a negociar por este problema para plantear una salida en común para las empresas, para los gobiernos y para la gente. Y al mismo tiempo las empresas y el Estado, bueno, es fundamentalista en la posición de que no pasa nada con los agroquímicos, que no hay contaminación y que no hay otra manera de producir. La realidad es que Argentina producía de otra manera hasta el 96. Y la verdad es que tan mal no le iba. O sea que en definitiva habrá que discutir otras técnicas, ¿no? Pero eso es un tema que deben definir los estados.